Saludos desde Berlín en el Día del Señor, en este día que consagramos al autor de todas las cosas, a nuestro Creador. Y precisamente porque es un día importante, también queremos hablar de una cuestión sumamente importante que nos preocupa tremendamente. Esencialmente porque participamos de la idea que por mucho que intentemos ocultar las cosas, todas serán reveladas, como nos dice la palabra de Dios. Nada permanecerá oculto, ni nada se podrá ocultar mucho tiempo, por mucho que querramos que esto no ocurra. Es evidente que estamos viviendo nuevos tiempos dramáticos, difíciles, complicados, que cada día reclamarán más firmeza y más fidelidad de nuestra parte a los principios establecidos por el Eterno. Y todo esto que estamos diciendo está originado porque tuvimos conocimiento que alcanzó gran notoriedad en los medios de comunicación de toda Francia, por un hecho ocurrido en la ciudad de Montpellier, donde una pareja, dos mujeres, dos señoras, que son pastoras de la iglesia evangélica, contrajeron matrimonio en el ayuntamiento de la ciudad y posteriormente esa unión fue bendecida en una iglesia evangélica. Hemos podido apreciar lo más sorprendente de todo esto. Además de los gestos de alegría, podríamos decir, que mostraban estas dos pastoras evangélicas que se habían casado, lo que más nos llamó la atención fue la actitud de la congregación, podríamos decir, los gestos, la cara de estupor de las personas, de los miembros de la congregación, mirando esta escena en la que los pastores de la iglesia evangélica bendecían a las pastoras de la iglesia evangélica que se habían casado entre sí, naturalmente. Y ¿cómo negar lo evidente? ¿Cómo negar lo que ha ocurrido? ¿Cómo negar si ha tenido una trascendencia extraordinaria? Lo que corresponde, creemos, es reaccionar. ¿Cuál es nuestra actitud frente a este tipo de situaciones? En primer lugar, no juzgamos y por tanto no condenamos. Solamente ponemos delante de Dios esta situación para que la justicia de lo alto obre en ella. Pensando en el grave daño que se ha hecho a la iglesia de Jesús, o se ha pretendido hacer a la iglesia de Jesús, a los miembros de la congregación, lo que está demostrando claramente, rotundamente, que los hombres y mujeres de estos tiempos no tenemos ni temor ni temblor de Dios. Ninguno. Así como nos advirtió Pablo, no tenemos ni temor ni temblor. Ninguna de las dos cosas. Por eso es que es necesario reaccionar. Y la manera más concreta de reaccionar frente a esta situación es no ser cómplices del pecado. Tener conciencia de que no podemos ser cómplices del pecado
ajeno. ¿Por qué? No lo condenamos, no lo juzgamos, pero tampoco somos cómplices de los pecados, ni de las maldades que se derivan de esos pecados. No podemos dejar de ejercer nuestros deberes por omisión. Esto que ha pasado en Francia con toda seguridad no será el único caso, pero sí uno de los más notorios. Por tanto, estamos obligados a no bajar la guardia, a recibir el mensaje de Dios con todas sus advertencias, pensando que estamos constituidos en atalayas frente a lo que ocurre en el mundo. Cuando Jesús oró por los discípulos, le dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes, Y eso, y con esa responsabilidad, que estamos guardados por el Padre, como le pidió su Hijo Jesús, es que tenemos que asumir en plenitud la totalidad de nuestros deberes, de nuestras obligaciones como hijos de Dios. Rotundamente, sin ambigüedades, sin paños tibios, y recordando lo de la iglesia de la Odisea, sin tibieza de ningún tipo. Somos hijos de Dios, nos debemos comportar como hijos de Dios y debemos de tener en cuenta lo que el Eterno ha establecido en su palabra. Y apelamos al profeta Ezequiel en su libro, en el capítulo 33, versículo número 6, donde nos dice: pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Es decir, Dios no nos eximirá de nuestra responsabilidad de ser atalayas allí donde nos toque vivir, allí donde nos toque actuar. No nos va a eximir de ninguna responsabilidad si no ejercemos verdaderamente de atalayas, levantamos nuestra voz, denunciamos los hechos, ni los condenamos ni los juzgamos, pero sí los denunciamos para que la justicia divina obre sobre ellos, sobre los protagonistas, pero sobre todo para llevar buena disposición de ánimo a las congregaciones. Porque en medio de este torbellino en el que estamos viviendo, es necesario recordar siempre que Dios no nos abandonará, porque Jesús se lo pidió. Nos guardará siempre, hasta el final, hasta el último aliento de nuestra vida. Pero debemos ser fieles, amados. Debemos ser muy fieles, más fieles que nunca a aquello que nos manda Dios. Vamos a orar por esto. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, por tu advertencia, por lo que significa, Señor, que tú nos hayas alertado sobre una situación triste que han protagonizado dos pastoras evangélicas que se casaron por el derecho de los hombres y que recibieron la bendición de la iglesia a través de sus pastores en la congregación. Señor, nosotros sabemos lo que eso significa. Y por eso mismo, Padre, te damos las gracias por la advertencia, para que estemos atentos, Señor, frente a estos hechos. No queremos ser cómplices
ni partícipes del pecado. Todo lo contrario, Señor. Ayúdanos a serte fieles, más fieles que nunca, en esta hora tan difícil que nos toca vivir. Amados, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y deseando fervorosamente que este mensaje que nos ha inspirado el Espíritu Santo llegue hasta el corazón de cada uno de ustedes. Del mismo modo que la bendición del Dios Todopoderoso los acompañe desde hoy y para siempre. A cada uno de ustedes, a sus familias, a sus amados, a sus países, recordando también a los que están padeciendo los males del pecado, recordando también y bendiciendo a nuestros enemigos. Que la paz y el poder del Todopoderoso nos acompañe con esta bendición, de hoy y para siempre. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.